¿Qué sucede cuando la tecnología, el cansancio y el miedo se funden en una sola noche en Kiev? La noche del 25 de octubre, Kiev fue testigo de un ataque que cambió para siempre el concepto de terror moderno. Drones y misiles surcaron el cielo con un estruendo nunca antes escuchado. En cuestión de minutos, la ciudad se sumió en un caos irreal, atrapada entre explosiones y la súbita oscuridad de apagones masivos. Miles de personas quedaron a merced de la incertidumbre. Las redes sociales se saturaron con videos de incendios, impactos y gritos. El miedo se propagaba más rápido que el fuego. Nadie lograba dormir. Todos compartían fragmentos de una noche que parecía no tener fin, intentando entender lo inexplicable. Los ataques no fueron al azar. Golpearon infraestructuras esenciales. Una central eléctrica clave para el suministro en el margen izquierdo de la capital fue destruida, y durante horas, el fuego avanzó sin control, dejando barrios enteros sin energía y sin respuestas. Las detonaciones, repetidas y ensordecedoras, retumbaban en los edificios. El cielo, cruzado por destellos y humo, parecía reflejar el agotamiento de una ciudad que ya no distingue entre alarma y rutina. Por primera vez, muchos sintieron temblar sus hogares bajo la fuerza del impacto. Otros solo murmuraban: sobrevivir, eso es lo único que importa. En Kiev, la noche se volvió interminable. Al amanecer, la confusión persistía. Nadie lograba comprender del todo lo vivido. La ciudad, desbordada, apenas empezaba a procesar una herida que marca un antes y un después. Porque esta noche no fue una más. Fue la prueba brutal de cómo la tecnología y la fatiga pueden romper el pulso de toda una nación. Para captar la magnitud de lo ocurrido, pensemos en noches históricas como los bombardeos sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la población londinense pasaba noches enteras en refugios antiaéreos, con el corazón en un puño, esperando el silbido de la bomba. Décadas después, la angustia se repite, pero ahora amplificada por la inmediatez de la información y la penetración de la tecnología. ¿Pero cómo llegamos a este punto crítico? Para entenderlo, hay que mirar el avance de la guerra y la transformación de sus reglas. La guerra en Ucrania ha dejado atrás la imagen clásica de trincheras y tanques. Ahora, la batalla se libra a la velocidad de la tecnología, la información y la saturación digital. Cada noche, ciudades enteras como Kiev quedan envueltas en tormentas de fuego. Drones y misiles cruzan los cielos con una intensidad nunca antes vista. Desde hace varios meses, la presión militar rusa no da respiro. Regiones del Donbass, Dnipro y Kharkov sufren ataques constantes y devastadores. El frente oriental está al borde del colapso. Los asaltos no cesan y las reservas ucranianas se agotan. Cada metro de terreno ganado o perdido exige un sacrificio enorme. En este nuevo escenario, los drones y la artillería son protagonistas absolutos. No solo multiplican la letalidad y la rapidez del conflicto, sino que saturan las defensas y aumentan la presión sobre soldados y civiles. Los cielos han dejado de ser un refugio. El zumbido de las máquinas es constante, y ya nadie duerme tranquilo. Las infraestructuras civiles y energéticas, antes protegidas por la distancia, ahora son objetivos prioritarios. Apagones masivos, incendios y la destrucción de plantas eléctricas se han vuelto rutina. Todo el país, desde la vida diaria en las ciudades hasta la resistencia en el frente, siente el impacto directo de esta estrategia. Imagina, por ejemplo, no poder cargar tu teléfono móvil, no tener acceso a calefacción en pleno invierno ucraniano, ni saber cuándo volverá la luz. Así viven miles de familias desde hace meses. En algunos barrios, la falta de energía implica también la imposibilidad de bombear agua potable, lo que obliga a los vecinos a organizar turnos para buscarla en fuentes comunitarias. Las colas pueden durar horas, bajo la amenaza constante de un nuevo ataque aéreo. En las redes sociales, la sociedad ucraniana muestra su agotamiento. Hay una lucha interna entre la voluntad de resistir y la fatiga creciente. Unos comparten imágenes de destrucción y miedo. Otros intentan animar a sus compatriotas.
Todos sienten el peso de una guerra que no da tregua y obliga a una adaptación constante, tanto física como mental. Las publicaciones se llenan de mensajes buscando a familiares, ofreciendo refugio en sótanos o compartiendo rutas seguras para moverse por la ciudad. Hay grupos de voluntarios que reparten comida caliente en las estaciones de metro, donde niños y ancianos pasan la noche. Los psicólogos ofrecen sesiones gratuitas por videollamada, tratando de aliviar el trauma colectivo. La resiliencia ucraniana se hace visible, pero también sus límites humanos. Ignorar esta transformación es no entender el verdadero alcance de la guerra moderna. Una confrontación que ya no se limita al campo de batalla, sino que golpea a toda la sociedad y desafía la capacidad de resistencia nacional. Sin embargo, aunque toda Ucrania sufre, la batalla decisiva se libra en el este. Allí, los riesgos y desafíos alcanzan un nivel aún más crítico. En ese frente oriental, la lucha se intensifica cada día. Nuevas tácticas y armas emergen, cambiando las reglas y profundizando la crisis. Cada kilómetro cedido en el Donbass deja cicatrices más profundas. La tensión crece y el equilibrio se sostiene apenas por un hilo. Pokrovsk se ha convertido en el escenario central de la batalla. Ya no es solo un punto en el mapa. Si Pokrovsk cae, el camino hacia Pavlogrado, núcleo industrial y logístico de Ucrania, queda expuesto. Allí se concentran fábricas, infraestructuras vitales y rutas clave de abastecimiento. La amenaza es total. La historia ofrece paralelos inquietantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la caída de Stalingrado supuso un punto de inflexión para el frente oriental. Hoy, Pokrovsk podría desempeñar un papel similar. Su pérdida abriría la puerta a la desarticulación de la retaguardia ucraniana y la toma de centros neurálgicos que sostienen la economía de guerra. Los defensores ucranianos se enfrentan a una crisis de recursos inédita. Las reservas se han evaporado. En ciertos sectores, apenas unos cuantos soldados protegen cada kilómetro. La desproporción de drones y soldados es abrumadora. Las fuerzas rusas cuentan con mayor tecnología y una superioridad numérica creciente. En relatos de soldados ucranianos recogidos por corresponsales internacionales, se escuchan testimonios de unidades que, con menos de una docena de hombres, deben defender posiciones de varios kilómetros de extensión. La moral en las trincheras está al límite. Voluntarios y militares comparten relatos de una lucha desesperada, donde la coordinación y la gestión de recursos se desmoronan. Hay historias de defensas improvisadas, unidades exhaustas y una sensación de abandono, incluso entre quienes jamás consideraron rendirse. Mientras tanto, Rusia avanza de forma metódica. No hay ofensivas relámpago, pero sí una presión constante, ininterrumpida, día tras día. Cada posición perdida se convierte en un nuevo escalón hacia un colapso regional. La caída de una sola ciudad podría desencadenar una reacción en cadena. Si Pokrovsk se pierde, Pavlogrado y toda la red industrial que sostiene tanto el frente como la economía y la logística del país quedan vulnerables. No solo está en juego el territorio, sino el futuro energético e industrial de Ucrania. El desenlace de estos combates determinará si Ucrania puede mantener su defensa y si las infraestructuras esenciales podrán sobrevivir al asedio. Cada día cuenta. Lo que está en juego es la supervivencia del sistema logístico, militar y social del país. En otras guerras prolongadas, como la de Siria o la de Yemen, la pérdida de ciudades clave supuso el colapso de cadenas de suministro y la fragmentación de la resistencia. Ucrania enfrenta un peligro similar, agravado por la velocidad con la que la información y la tecnología redefinen el conflicto. Y mientras el este arde en incertidumbre, el sur comienza a despertar de su letargo. El conflicto se extiende y las amenazas se multiplican. Nuevos actores y frentes emergen, redefiniendo lo que está por venir. El sur de Ucrania irrumpe sin aviso. Nuevas armas cambian las reglas del juego y disparan la tensión al máximo. Por primera vez, se confirma el uso de bombas aéreas guiadas de largo alcance cerca de Odesa. Hasta hace poco, eran simples bombas de bajo coste. Hoy,
gracias a tecnología reciente, vuelan cientos de kilómetros y caen con precisión quirúrgica. Convertidas en misiles baratos, abren una nueva dimensión en el conflicto. Este salto tecnológico sacude el tablero. Las defensas ucranianas, ya bajo presión en el este, deben ahora dividirse para cubrir el sur. En Jersón, los movimientos son frenéticos. Ataques sorpresivos, retiradas forzadas y líneas de suministro cada vez más quebradizas. Una situación parecida se vivió en la Guerra del Golfo, cuando la introducción de misiles guiados alteró drásticamente la balanza táctica y obligó a los ejércitos a repensar su despliegue. Ahora, Ucrania enfrenta un dilema similar, con menos margen de error y bajo el asedio constante de ataques multifrente. Para Ucrania, la angustia se duplica. A los ataques aéreos constantes se suma la necesidad de dispersar sus escasos recursos, arriesgando puntos débiles en todos los frentes. Rusia explota cada fisura y amplía el campo de batalla, obligando a Ucrania a responder con menos hombres y menos armas. El equilibrio nacional ucraniano se tambalea. Resistir hasta la primavera es el objetivo, pero los recursos y la moral se consumen día tras día. Si el sur cae, la reconquista será casi imposible, y el país quedará expuesto a ofensivas aún más devastadoras. Las autoridades militares han puesto en marcha planes de contingencia. Se han instalado refugios temporales en escuelas y hospitales, y se han entregado miles de generadores portátiles a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la logística para mantenerlos funcionando depende de corredores humanitarios que pueden ser interrumpidos en cualquier momento. La guerra avanza, y el reto trasciende lo militar. Es una carrera contra la tecnología, el desgaste y el tiempo. Cada día de resistencia es una victoria, pero también cobra un precio altísimo. Mientras Ucrania busca cómo adaptarse, el mundo observa. ¿Puede la tecnología decidir el destino de una nación? La próxima oleada de ataques podría redefinirlo todo. La era de las máquinas ya no es una promesa, es una realidad brutal. Quien controla los enjambres de drones, controla el pulso y el destino de la guerra. En el frente, la imagen clásica del combate se desvanece. Hoy existen batallones completos de operadores invisibles, soldados que nunca pisan el barro, pero que manejan vehículos aéreos y terrestres desde bases a cientos de kilómetros del peligro. Los drones zumban sobre trincheras y ciudades, cazando objetivos con una precisión y persistencia que ningún humano podría igualar. La escala del conflicto se ha multiplicado. Cada mes, los drones destruyen hasta 10.000 blancos. Tanques, lanzacohetes, depósitos de municiones, centros de mando. Lo que antes requería semanas de planeación y grandes pérdidas, ahora sucede en cuestión de días, a una velocidad inhumana. El tiempo de reacción se ha reducido a minutos, y el margen de error es mínimo. Los generales han tenido que reinventarse. Ya no estudian solo mapas, sino flujos de datos, imágenes satelitales, análisis de inteligencia, algoritmos que predicen movimientos y seleccionan objetivos al instante. El mando se vuelve digital, veloz y despiadado. En la práctica, esto significa que una ofensiva puede ser detectada, analizada y respondida en menos de una hora, gracias a la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial. Las decisiones que antes requerían largas horas de deliberación en cuartos de guerra, hoy se toman en tiempo real, con consecuencias inmediatas. El campo de batalla se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede ser anticipado, bloqueado o explotado por el enemigo. Sin embargo, la guerra no se ha deshumanizado del todo. El peso recae sobre los operadores, jóvenes que, tras una pantalla, deciden en segundos sobre la vida y la muerte, bajo vigilancia constante, con una presión psicológica que deja cicatrices duraderas. La fatiga y el desgaste mental no distinguen entre la distancia y la cercanía al campo de batalla. En entrevistas recientes, operadores de drones ucranianos han relatado cómo, después de jornadas de hasta 16 horas observando imágenes de destrucción, les resulta imposible dormir o desconectarse del horror. La línea entre combatiente y civil se difumina, pues el enemigo puede estar al otro lado del monitor, tan real y letal como cualquier soldado en las trincheras. Hoy,
La victoria no depende solo de fuerza bruta. Triunfa quien aprende más rápido, automatiza procesos y soporta mejor la tensión de una guerra que nunca duerme. La adaptabilidad y la resistencia mental superan al músculo y al acero. El mensaje es ineludible. Los ejércitos y las sociedades que no se adapten a la revolución tecnológica quedarán relegados. En este nuevo campo de batalla, sobrevivir exige reinventar la estrategia casi a diario, proteger a quienes operan las máquinas y abrazar la incertidumbre de una guerra en constante mutación. Para quienes viven bajo amenaza constante, la preparación mental es tan importante como la física. El gobierno ucraniano ha generado campañas de información para enseñar a la población a identificar drones, refugiarse efectivamente y mantener la calma durante los ataques. Se organizan simulacros en escuelas y barrios, y se distribuyen manuales básicos de primeros auxilios psicológicos. Pero incluso en medio de esta transformación, la pregunta persiste. ¿Puede la tecnología realmente inclinar la balanza o solo acelera la destrucción? La próxima batalla podría redefinirlo todo. La batalla no ha terminado. La verdadera prueba apenas comienza. Lo que presenciamos en Kiev y el Donbass no fue el clímax, sino el umbral de una nueva era. Nadie puede permitirse bajar la guardia, porque la guerra se ha convertido en una lucha de sistemas. Aquí, la tecnología y la resistencia humana pesan tanto como cualquier avance en el terreno. Atrás quedaron los días en que un mapa o un titular bastaban para comprender el conflicto. Hoy, cada noche trae tácticas inéditas. Cada semana, armas que hace poco eran solo ciencia ficción. Drones que patrullan las sombras, misiles que burlan defensas, algoritmos que reescriben estrategias en tiempo real. El frente ya no es una línea. Está en el aire, en la información, en la mente de quienes no conocen el descanso. Sin embargo, lo más inquietante no se mide en explosiones, sino en lo invisible: la fatiga, el trauma, la presión constante sobre civiles y soldados. Decisiones límite, repetidas día tras día, erosionan la voluntad. Es una guerra de desgaste, donde el agotamiento puede ser tan fatal como cualquier proyectil. En historias compartidas por sobrevivientes de guerras pasadas, como en Sarajevo durante los años 90, se repite el mismo patrón. La fatiga prolongada lleva a errores letales, a la pérdida de esperanza y, en última instancia, al colapso de la resistencia. Ucrania debe aprender de estas experiencias y fortalecer no solo sus defensas materiales, sino también las psicológicas. Ignorar estas señales tendría un costo mucho mayor que el territorio perdido. Podríamos perder la capacidad de anticipar y, con ello, la seguridad y la vida de miles de personas. Europa observa sin pestañear, consciente de que el destino de Ucrania podría marcar el suyo. El mundo cambia a cada instante. Solo quienes entiendan esta transformación podrán prepararse para lo que viene. Por eso, todo lo vivido hasta ahora no es más que el prólogo de una historia inmensa. Las verdaderas líneas del futuro se dibujan lejos de las cámaras, en laboratorios, en puestos de mando, en ciudades que resisten cada noche al límite. La próxima fase será decisiva. Mantener los ojos abiertos no es una opción, es una necesidad. Las señales ya están aquí. No apartes la mirada. Los próximos meses podrían redefinir la seguridad de todo un continente. ¿Qué puede hacer un ciudadano común ante esta realidad? Además de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informado, la solidaridad local es clave. Organizar redes de apoyo, compartir recursos y estar atentos al bienestar de los más vulnerables puede marcar la diferencia en momentos críticos. La historia ha demostrado que la resiliencia comunitaria es tan vital como la defensa militar. Así, en cada pequeño acto de resistencia y cuidado mutuo, Ucrania construye la esperanza de sobrevivir a la tormenta y, eventualmente, de renacer. Y ahora, la pregunta queda abierta. ¿Será suficiente la adaptación tecnológica y la fortaleza humana para resistir la embestida de una guerra que nunca duerme? Solo el tiempo y la voluntad colectiva podrán dar una respuesta definitiva. Mientras tanto, cada noche en Kiev,
En el Donbass y en todo el país, la lucha continúa, y el mundo sostiene la respiración ante el futuro que se avecina.